Aquí no hay momento que esperar ni nada por el estilo. Te lo estoy diciendo, viene con venganza como nadie lo imagina. Ahora, esto puede perjudicarlo a él. Él necesita un compañero, ¿cierto? Creo que debió esperar por su compañero antes de arremeter contra un hombre que estaba haciendo una entrada olvídate de enfrente de todo su universo. Mira, que lo estaba aplaudiendo. Aquí lo único que falta es uno de los ingredientes. Míralo. Apareció. Impulso. Por encima de la cuerda superior se proyecta y abre camino para que Damian Priest de alguna forma permanezca ileso por ahora. Y divertido y todo, Jimmy. ¿Cómo apareció? Bueno, más vale llegar a tiempo que ser convidado. Ahora la situación se puede complicar es para McIntyre. Jimmy como que mira atrás. ¡Oh! Se iba a complicar rápidamente para él. Yo no sé qué tan buena relación puedan llevar en estos días McIntyre y Nakamura, pero espero que el objetivo común pueda mantenerlos unidos. Mira, ¡machetazo! McIntyre no se lleva bien ni con su sombra, eso lo sabe todo el mundo. Por eso lo digo. A su propia sombra le dice, tú me hiciste daño, tú me perjudicaste, por culpa tuya no gané aquel día. Un enemigo común puede mantenerlos unidos. Y buscando el Exploder. Un hombre con mucha fuerza, un hombre desesperado, un hombre en una misión, un hombre que siente que se le acaban los recursos, las maneras, los caminos, las formas. Pero nunca la motivación. Ahora, el odio para Damian Priest es súper serio. La manera en que lo ha atacado. Mira, eso de la semana pasada, sobre todo esa última patada a la cara. Por favor, ¿a qué nivel ha llegado eso? Es que cada día que pasa hay más razones para que este odio incremente. Y repito lo que dije antes. Todo nació una noche donde un cierto Priest decidió ser efectivo su contrato de Money in the Bank para perjudicarle, no digo la noche a alguien, la carrera a alguien. Y eso sigue pesando mucho en la cabeza de Drew McIntyre. Bueno, y esta vez pesa en el cuello de Jimmy Uso, a quien le acaban de dar tremenda guillotina con la resortera. De hecho, no deja de mirar a Damian Priest. Tiene sometido a Jimmy Uso, no se puede decir de otra manera, pero no le quita los ojos de encima a Damian. Buen relevo. ¡Oh! Va directamente, que es... Sí, legal. Sin embargo, sigue... claro, embistiendo a quien no es legal. Jimmy. Aparta. Vengo por más. Estas rodillas de este guerrero japonés son infalibles. Jimmy, lo siento. Esto no se está poniendo necesariamente mejor para el gran Jim. Nakamura haciendo lo que le da la gana con él. Y cuidado, pobre cabeza. Las rodillas de Nakamura, repito, son infalibles, destructoras. Si no, pregúntale al cuello de Damian Priest por lo que le hicieron la semana pasada. Mucho cariño aquí en Italia. Y eso que no estamos específicamente en Glasgow, por ejemplo. Que está en el horizonte de la gira europea. Pero mucho cariño aquí para tú, mucho cariño igual para Nakamura, que está haciendo lo que le da la gana en este momento con Jimmy Uso. Mira, esta gente en Europa es tan increíble, nuestro universo, que cuando odian bonito. Es increíble. A veces escuchar un abucheo tan masivo puede ser refrescante para nuestras superestrellas. Lo siento, Kevin Owens, me refería a ti porque te gritaron cada cosa. ¿Qué piensas de eso? Kevin Owens llegando con una idea de terminar haciendo equipo con el hombre a quien por poco le cuesta la carrera. Hay que tener pantalones. Yo siento que uno debe aprender a perdonar en la vida y creo que la idea de un campeonato para Randy Orton, que no ha sido campeón en mucho tiempo, pudo haber sido interesante. Creo que el planteamiento de KO era bastante adecuado. Sin embargo, lo que pasa en las voces que le hablan a Randy Orton es otra cosa diferente. Por favor. Y el universo sigue gritando, ¡oh, Drew McIntyre! Y cómo no, de verdad que luce como le da la gana a este hombre. Pero aquí está. Oye, no llega ese relevo para Priest. Y cuidado, Priest. Toma. La situación es con Priest. Está clarísimo. Lo demás todo es relleno para él. Él quiere ir directamente al filete, al steak. McIntyre fue campeón por 5 minutos 46 segundos hasta que Priest se lo impidió. Claro, por gente como tú que recuerda eso, por gente como tú malintencionada que lo repite como loro, es que justamente Drew McIntyre no ha podido dejar el pasado donde estaba, en el pasado. Se lo tienen que traer y lo acompaña todos los días. Para siempre lo va a recordar. Gracias.
Y si tú ayudas, pues tú me dirás. No necesita mi ayuda, simplemente lo que está en su pasado y no lo puede superar, pero no es culpa mía. Y hablando de cosas, Jimmy, en vez de escuchar a Gunther para que le dé un buen consejo al hermano, lo mandó a pastar. A pastar al campo lo mandó. Al campeón mundial pesado. Mira, él mismo sabe lo que es enfrentarse a su hermano gemelo y de hecho en el escenario más grande de todos y el resultado de intentar semejante hazaña. Así que Jimmy Uso no le va a decir, no, mi hermano no puede contigo ni nada por el estilo. Él sabe la que hay. Yo creo que hubiese protegido indirectamente mucho a Cody Rhodes habiendo retado a Cody por el título de WWE y le hubiera protegido del jefe final y Cena. Así que la culpa es de Jey Uso. Dos veces, por segunda vez te lo hice. Samoana directamente para el grandulón McIntyre. Estamos en Bologna, familia querida hispana. Una tierra hermosa, una lucha por equipos que está a punto de acabarse. Si el Big Jim o no. Pensé que iba a tratar de cubrir a McIntyre. Y está tratando de nadar a su esquina. No hay tregua para él. Donde lo deja uno, lo toma el otro. Y la verdad es que el gran Jimmy no ha tenido aquí descanso alguno. Pero, Buen remate. No hay tregua ni hay compañero de equipo. Finalmente llegó. Finalmente llegó. Y lo que decía de la relación entre Nakamura y McIntyre también se aplica para Uso y para Priest. Un objetivo común los mantiene unidos, pero de que sean amigos, no lo creo. Buen impacto del grandolón también, Priest. Ven para acá, Nakamura. Tengo más para ti. ¿Cómo lo deja caer desde lo alto de su impulso? A la esquina. Clásico. Priest viene con el rebote y le mete el cuerpo completo. Puede ser todo para Nakamura y el universo boloñés. Emocionado. Completamente crecido Damian Priest. Lo tenían afuera esperando, aunque incluso afuera se llevó varios golpes de Drew McIntyre. Ahora a la escuelita clásica. Bien heredado, no hurtado. Ganado con sudor, con lágrimas, con esfuerzo. Lo está cantando, el universo lo aplaude. Será todo para Nakamura. Que va. La primera patada para frenarlo y la segunda es para rematarlo. Giratoria. Viene por más. Cuidado. Lo madruga con lazo. Damian Priest. Puede ser todo para Nakamura. 1, 2. Dice que no. McIntyre. Y aquí el universo está deseoso de llegar al 3, pero se han quedado en 1, 2. Oye, el único 1, 2, 3 que el universo puede... Espérate. Mira Big Jim. Que el universo puede predecir que va a ser explosivo, va a ser... Cuando estén en el mismo lugar, a la misma hora, tres hombres que se odian y que tienen mucho por... ¡Al sur del cielo, Dios mío! Y ahora sí se terminó. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Finalmente lo vimos. Aquí están los ganadores. El equipo de Jimmy Uso y Damian Priest. Y al 1, 2, 3 que yo me refería justamente eran Rollins, Reigns y Punk. Claro. Pero eso es más tarde, Tiene que aceptar la derrota, tiene que aceptar que se quedó con las ganas. Cada vez que te vean, donde te vean, así le está diciendo. Cada vez que te vean, tan pronto te vean. Mira, directamente al cuello. Pero es que la fuerza y la posición de McIntyre le dan prevalencia a lo que está pasando. Pasando por lo que acaba de suceder en Royal Rumble al comienzo de este año. No, está completamente desatado. Mira la cantidad de golpes que le lanza. ¡Qué demonios! Hace mucho que está desatado. Hace muchísimo que está desatado. ¿Y sabes qué? Yo no lo culpo de un todo. En serio. Un hombre que lo hace todo bien, pero todo le sale mal. Y no puedo creer que Priest está reincorporando. Mira. Claymore para Priest, que acababa de celebrar hace unos segundos una victoria. ¿Viste? Quizás esta victoria fue más corta que la que tuvo McIntyre en WrestleMania. Y tú lo hiciste para que todo el mundo se burlara de él. Por culpa tuya, no estoy en WrestleMania.
Así que eso es lo que va a pasar cada vez que te pongas de pie. Te voy a dejar tendido hasta que te quedes siempre tendido y fuera de mi vida. Qué forma de ganar y perder a la misma vez. Mira cómo ha quedado, como con convulsiones.